Hola.
Buenas noches a todos, bienvenidos a esta nueva sesión del diplomado. Hoy estamos comenzando, bueno, ya hemos comenzado la anterior semana con el módulo 3, este último módulo del diplomado que estamos cursando ahora. Esta unidad está programada para una duración de 3 semanas aproximadamente. Cualquier cosa. En esta unidad, como titula Formación Continua y TIC, vamos a ver el uso de las redes sociales, ya con un cuestionario que se les ha propuesto, también un ensayo que tenían que presentar hasta esta semana, y continuar con lo que es un trabajo con esta herramienta que ya es utilizada, es muy utilizada, que es el podcast, ¿no? En la unidad, eh, En la unidad 2 ya vamos a adentrarnos más a detalle en el manejo de las plataformas virtuales. Esta unidad va a comenzar la próxima semana. Vamos a ver lo que son las plataformas virtuales, sus usos, sus aplicaciones, de una manera más administrativa, como usuarios administradores. Ya vamos a ver la creación, el uso, la configuración de cada plataforma. Para este caso vamos a utilizar dos plataformas, que es el Moodle y es el Classroom. Una vez que entremos en materia en la unidad 2, ya vamos a ir configurando cada una de ellas, ¿no? Ahora, nuestra unidad de aprendizaje, la 1, se identifica porque es una formación continua con TIC. En esta hemos querido introducir algo de redes sociales dentro de la herramienta. Ya hemos trabajado hasta hace unas versiones anteriores con lo que es el Facebook para poder crear una clase. Les he dejado en la descripción como material complementario el WhatsApp, cómo podemos utilizar el WhatsApp en nuestras clases. Obviamente no es una herramienta para hacer plataformas virtuales o hacerle seguimiento en tareas, pero sí es una herramienta que nos permite compartir la información. A esto también he sumado lo que es el Telegram. El Telegram tiene sus ventajas y también tiene sus desventajas. La he querido incorporar a esta unidad como un material, como un contenido mínimo que ustedes tendrían que leerlo, ¿no? He adicionado además algunas otras herramientas con las cuales ustedes se pueden familiarizar para buscar información acerca de diferentes tópicos, como es el Edmodo. El Facebook también lo he puesto como contenido mínimo porque nos permite crear aulas virtuales dentro del Facebook. Si bien el Facebook es una herramienta para compartir información personal, unirnos a grupos o publicitar algún tipo de producto, etcétera, también el Facebook nos sirve como para dar una clase, como para configurar una plataforma, una aula virtual, ¿no? Como un curso. Si están interesados en adentrarse un poco más, les propongo estas 3 lecturas o 3 videos que les van a servir de guía para la creación de plataformas o de clases virtuales utilizando el Facebook como una herramienta, ¿no? Luego les he propuesto estas lecturas que están en base al cuestionario. Y como contenido complementario he colocado el Brainly, el DocCity y el LinkedIn. Son 3 herramientas, 2 de las cuales el Brainly y el DocCity nos permiten compartir documentos en línea
Y el Braille lo que nos permite es realizar preguntas a la comunidad que está suscrita en esta herramienta y la comunidad nos va a ir respondiendo dependiendo del tipo de pregunta. Mm, Para empezar esta unidad, les he propuesto un cuestionario y un ensayo corto acerca de las redes sociales como una herramienta de educación. Y también les he propuesto un cuestionario en el cual tenían que responder hasta ayer, si mal no me equivoco, sí, hasta el día martes, ¿no? Y otra tarea muy interesante es la creación de un podcast. ¿Qué es el podcast? El podcast nos permite compartir como si fuéramos una radio. Son programas grabados que pueden ser de diferentes tópicos de interés social. También pueden ser de temas que el creador eh, va a configurarlo y en base a eso puede hacer la realización de unos episodios, se lo divide como episodios y estos son lanzados al público para que ellos puedan escuchar como si fuera una radio, pero grabada, escuchar el episodio de ese día. Lo podemos dividir en episodios, lo podemos dividir en programas, lo podemos configurar como solamente audios, etcétera, ¿no? Entonces, esta es una herramienta interesante para transmitir información, no solamente visual, sino auditiva a nuestro público. Pueden ser estos estudiantes y lo pueden reproducir mientras ellos caminan, mientras ellos están en la movilidad o mientras ellos están descansando, pueden escuchar los episodios que nosotros tenemos de diferentes tópicos. Ese es un podcast, simplemente es una simulación de una radio, pero con programas grabados. Y existen diferentes plataformas para compartir podcasts, desde las herramientas de Google, que las herramientas de Google nos permiten entrar en lo que son los podcasts. Vamos a entrar dentro de sus herramientas, vemos el podcast de Google, también tenemos el podcast de Apple, tenemos diferentes podcasts o diferentes herramientas que nos podemos descargar en nuestro dispositivo para escuchar los podcasts, ¿no? Estos se caracterizan porque tienen un tema en específico y ese tema está dividido en episodios. La cantidad de horas o la cantidad de episodios que pueda tener ese podcast es dependiendo del creador. Lo podemos hacer uno sencillo con 5 episodios o lo podemos hacer un episodio por semana dependiendo de la complejidad del tema que nosotros hayamos creado. Cada uno tiene una descripción, una duración y lo podemos escuchar en cualquier momento. Por ejemplo, entremos a este podcast. Detrás de cada dispositivo móvil existe un universo digital diseñado por miles de programadores que están cambiando nuestra manera de entender el mundo. Entonces, son pequeños, cortos, pueden ser largos, en este caso son 47 minutos, pueden ser de 5 minutos, dependiendo de la complejidad y el tema que nosotros propongamos. También podemos tener invitados que puedan debatir acerca del tema que estamos hablando o que estamos tocando o abordando, y esto va a ser enriquecedor para las personas que nos van a seguir como canal. Siempre teniendo en cuenta que el contenido tiene que ser auditivo, ¿no?
En el podcast no se adiciona imágenes, entonces no podemos hacer un streaming, por ejemplo, usando podcast. Para eso tendríamos que utilizar ya sea el Facebook como una plataforma de streaming, podríamos utilizar el YouTube como una plataforma de streaming en vivo, podríamos utilizar el TikTok como una plataforma en vivo de streaming para que las personas puedan conectarse a mi canal en vivo. En cambio, en un podcast es muy diferente porque los episodios están cargados en mi canal. Todos podemos tener un canal de podcast donde podamos subir nuestra información, subir nuestros capítulos o episodios, y las personas que nos están siguiendo como lectores o como suscriptores a mi canal van a poder ver, van a poder escuchar los podcasts que tenemos, ¿no? Pueden dividirse entre farándula, temas de interés como por ejemplo, tecnología en español, pueden ser en inglés, pueden ser en francés, dependiendo, ¿no? Después, puede haber podcasts para enseñarles a hablar en inglés, para entender en inglés. Hay algunos podcasts que son completamente en inglés, etcétera. No es diferentes. Hay miles de plataformas para podcasts. En la guía de aprendizaje les he propuesto que podamos hacer un podcast. Tenemos que crear un canal de podcast primero y a continuación subir nuestro primer contenido de podcast. Si se fijan, no está en la nota final, no está incluido las sesiones de Zoom, las sesiones síncronas. Por esto, estas sesiones no tienen un puntaje y son libres de asistencia. O sea, no se va a controlar la asistencia ni van a tener como hasta la anterior unidad, al anterior módulo, que sí tenía una ponderación y ustedes podían entrar solamente hasta y cuarto, hasta los primeros 15 minutos y después pasar, ¿no? Y después no les permitía el acceso. En este caso, he abierto la sala de espera y cualquiera puede salir y entrar las veces que vea necesario, ya que no tiene un puntaje. También, como las anteriores sesiones, esta sesión va a estar grabada, se está grabando. Una vez terminada, la voy a cargar a la plataforma para que ustedes puedan ver si se han perdido o no han asistido a la sesión, puedan ver esta sesión y seguir para resolver la tarea, ¿no?, que les estoy proponiendo. El cuestionario tiene un puntaje de 20 puntos, el ensayo corto de 30 y la creación del canal de podcast más un contenido tiene una ponderación de 50 puntos. Y esta tiene que ser entregada hasta el 8 de junio. Vale decir que es la próxima semana. La rúbrica de trabajo, tanto del ensayo como la presentación del podcast sobre 50 puntos, ¿no? Y también les he adicionado la guía para realizar el ensayo, respetando estos parámetros. Esa es la configuración de nuestra unidad de aprendizaje. Ahora, lo que nos toca es la creación de nuestro canal de podcast. ¿Cómo lo creamos? Podemos utilizar varias herramientas, pero una de ellas es una pequeña aplicación en mi celular, porque para utilizar en la computadora necesito un equipo. Primero necesito un micrófono, necesito, si voy a tener varias personas invitadas, necesito micrófonos para cada una, para que la información no se pierda o no se distorsione. Necesito utilizar un programa para subir mi podcast y tener relación y que los participantes puedan entrar a este podcast y puedan escuchar mi primera
mi primer capítulo, ¿no? Entonces, para eso les voy a proponer utilizar nuestros celulares. Tienen todo lo que se necesita, tienen un micrófono de medio a bueno. No necesitamos utilizar la cámara porque el podcast no es visual. Necesitamos la conexión a internet, eso es importante porque nuestro podcast está online. Luego necesitamos buscar dónde va a estar almacenado mi canal de podcast. Eso lo vamos a ver hoy, ¿no? Lo vamos a hacer un seguimiento paso a paso, cómo hacer la instalación de este programa, qué cosas me facilita este programa. Podemos utilizar otro, no necesariamente este, podemos utilizar otros programas que conozcamos quizá, o si no conocemos, entonces utilizar el programa que les estoy proponiendo acá. También para esta actividad he colocado o he cargado videos necesarios que están en el contenido mínimo. Les sugiero que puedan ver estos contenidos. Son videos nuevos. Me refiero a nuevos que son recientes para la creación de podcast y crear un canal directamente. Entonces, sin más preámbulo, lo que vamos a hacer es vamos a entrarnos al celular para poder crear el podcast de mi canal. Ya encontré el papel. Muy bien, mi amor. Ok, entonces, este es, este es mi celular. Lo que voy a hacer es utilizar una herramienta y utilizar mi celular como si fuera micrófono para grabar mis sesiones de podcast, ¿no? Lo primero que tengo que hacer es entrar a mi... Voy a entrar al Play Store de Google, a la tienda de Google. Y en el Play Store voy a buscar lo que es la herramienta que me va a permitir crear mi podcast, que se llama Anchor. La instalo, pesa aproximadamente 31 megas. La voy a instalar en mi celular para que este me permita utilizar su micrófono. Puedo hacer unas pequeñas ediciones, colocar un sonido de fondo, etcétera, lo que me permite hacer la herramienta. Esta herramienta es gratuita, pero como toda herramienta gratuita, tiene algunas características que nos va a permitir desbloquear algún contenido que tengamos en esta, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer, me aparece esta, que es Anchor, y esta me crea un canal en Spotify. Spotify, si muchos no lo conocen, es una plataforma de contenido musical. También hay series y documentales de manera como podcast. Y mi canal de podcast lo va a subir directamente a Spotify. ¿Cómo hago el logueo?
lo primero que tengo que hacer es entrar, si no me acuerdo y si no tengo una cuenta de podcast, lo que tengo que hacer es crearme una. Y lo que puedo hacer es entrar y seleccionar mi cuenta. Una vez que selecciona mi cuenta, el podcast me va a abrir esta pantalla, ¿no? He creado una versión de podcast de prueba. Si a ustedes les aparece con sus credenciales, simplemente tienen que poner la credencial o el correo electrónico con el cual están entrando y desde ese momento ya van a poder entrar a su canal de podcast. Es gratuito, no les va a pedir absolutamente nada. Y lo primero que tengo que hacer como primer paso dentro de la herramienta, me pide que cree un podcast. ¿Y cómo lo creo? En la parte inferior central voy a ver un botón lila con una cruz blanca. Yo le hago clic allá y desde ese momento ya puedo crear mi podcast. Así de simple, así de fácil. Entonces, sí, podemos hacer la prueba. Este es mi primer canal de podcast. Les doy la bienvenida. En este canal vamos a ver acerca del diplomado en tecnología de la información y la comunicación, en específico en el módulo 3, la unidad 1, donde nuestra tarea fundamental y principal es la creación de un canal de podcast. Para esto vamos a utilizar la herramienta Anchor, que nos va a permitir grabar nuestro contenido, crear nuestro canal, cargar nuestro primer episodio a la herramienta y después compartirla con las personas que quieran escuchar mi canal. Esta herramienta también utiliza la plataforma de Spotify para subir mi canal de podcast. Entonces, esto no tengo que pagar absolutamente nada, es completamente gratuita y lo que me va a permitir es que mi canal esté dentro de una plataforma muy conocida como es el Spotify. Una vez que yo haya grabado todo mi Spotify, puede durar 50 minutos o puede durar 10 minutos, dependiendo de la complejidad del tema, como les repito. Una vez que ya seleccione y ya haya grabado mi podcast, lo que tengo que hacer es en el botón de detener. Y puedo seguir grabando o directamente lo puedo utilizar lo que he grabado. Entonces, si quiero utilizar lo que he grabado, le doy en guardar, pero debajo del play me está apareciendo un mensaje donde dice agregar música de fondo. Si mi podcast está limpio, no tiene música de fondo, obviamente porque no hay una música de fondo, lo que me permite la herramienta es que puedo editarla, ¿no? Entonces me da la opción de seleccionar un tema de fondo. En la parte izquierda me da a elegir un tema, ¿no? Y esta herramienta de podcast, la música que tiene ya tienen créditos, o sea, no es una música gratuita y es pasible a utilización por el podcast. ¿No? Entonces, yo puedo seleccionar cualquier música de fondo. También puedo importar la música que yo necesite en el caso de que tenga un sonido de fondo en el cual lo puedo utilizar.
simplemente me va a permitir entrar a mi unidad de disco para buscar la información. Para agregar el tema o la música que necesito, simplemente le doy en a adicionar y como verán, a mi podcast, a la grabación que yo he realizado hace unos minutos, también se ha adicionado un tema. Puedo modificarlo las veces que sean necesarias. Una vez que ya tengo esto, le voy dando en guardar y le voy a llamar y me pide cómo se va a llamar mi primer episodio. Episodio 1. La prueba. Escribo la descripción de mi primer episodio y le doy agregar grabación al episodio. Lo que va a hacer es que si tengo muchas grabaciones, yo puedo grabar varios episodios. Si tengo varios, yo puedo escoger con qué grabación va a salir mi podcast, ¿no? Entonces, lo que está haciendo acá está uniendo esa grabación que yo he realizado, la he editado para cargar a mi canal de podcast. Esa tarea puede demorar unos minutitos dependiendo de la cantidad de minutos que me ha tomado hacer mi podcast. Pero en el caso de que no sea muy ampuloso la sesión, esto va a tomar algunos minutos, no más, menos. Entonces, veamos un poco la descripción de la herramienta. Primero tengo las sesiones que voy a ir cargando. Tengo una fecha. Tengo el botón en la parte superior derecha de publicar. Debajo tengo descubrir algún podcast nuevo, una herramienta o los podcasts que yo necesito, que tengo, ¿no? Entonces, esto me permite subir muchos episodios, dependiendo de la cantidad de temas que yo lo voy a crear. ¿Sobre qué tema tengo que crear mi podcast? Podemos utilizar o debemos utilizar el mismo tema que hemos visto en el módulo 1, ¿no? Ese es importante porque este es nuestro puntal para continuar, ¿no? Todo lo vamos a ver acerca de ese trabajo, todo de ese trabajo del módulo 1, que ese va a ser la guía con la cual vamos a presentar nuestro trabajo final. También sobre eso, ¿no? Enriquecido con un podcast, enriquecido con una presentación, etcétera, con todas las herramientas que nosotros hemos visto en el transcurso de este diplomado. Una vez que esperemos que cargue el podcast que he grabado hace un momento, yo lo tengo que publicar. Esa es la única manera con la cual voy a poder sacar al aire mi podcast, ¿no? Mi descripción. Entonces, presiono en el publicar. Lo que va a hacer es, tengo 1 minuto con 43 segundos, si se fijan en la parte superior. Le voy a poner el título de mi episodio. Yo le voy a colocar como mi primera vez. Podcast de prueba.
en la descripción más detallada. Y en la parte inferior le digo publicar ahora. O puedo cambiar la fecha de publicación. Si quiero mañana, todos los miércoles, pero los grabo antes, puedo postergar la publicación. Pero como no es mi caso, lo voy a publicar al mismo momento en el cual lo he creado. Y me sale este mensaje de confirmación donde me muestra que es tu último episodio, es mi primera vez. Ahora, lo más importante es compartir este enlace, compartir este mensaje. Puedo utilizar Facebook, puedo utilizar el mismo podcast que me permite compartirlo, puedo copiar el enlace y ese enlace lo voy a compartir por ejemplo, lo puedo compartir en la plataforma porque esto es interesante, esto es lo más importante, por cuál medio yo voy a conocer que ustedes han creado un podcast. Entonces, compartir este episodio mediante el link para que yo pueda entrar y pueda escuchar el podcast que ustedes han creado. Copiar el enlace. En este celular no tengo cuentas de WhatsApp, así que está todavía siendo procesado el podcast. Si yo me entro al podcast como tal, hasta que sea procesado, o sea, que los motores de descifrado de información me encuentren, qué sé yo, algunas características prohibidas, yo puedo seguir utilizando esto, ¿no? Entonces, lo que me sale es un resumen de mi episodio. Yo lo he llamado episodio de prueba porque es un capítulo prueba. Y este es el episodio número 1, que es episodio mi primera vez. Una vez que yo entre al podcast, puedo hacer escuchar mi podcast. Como escucharán, tienen sonido de fondo. Y cuando hablo, el sonido automáticamente se reduce. Me refiero al volumen. Entonces va reduciendo y una vez que termine o cierre el micrófono de mi equipo, automáticamente la música va a volver a sonar, ¿no? Entonces, esa es una característica muy importante. Entonces, en la parte inferior de la aplicación,
Tengo dos, tengo dos episodios. Uno que ya lo he creado antes, que es, esta es una prueba. Y el episodio que he creado hace un momento, ¿no? A cualquiera de los dos puedo entrar y lo necesario. Tengo que publicar este episodio. ¿Dónde lo voy a publicar? En Spotify. Entonces, otra vez lo lleno. Temporada uno, episodio uno. Ya le he puesto que esta es una prueba y le doy en publicar ahora. Una vez que ya he presionado el botón de publicar ahora, podemos centrarnos a la cuenta de Spotify y buscar el canal de Spotify, si quiero compartirlo, ¿no? Se llama prueba. Lo voy a buscar como prueba. Como verán, hay muchos episodios de podcast dentro de... Estoy buscando en mi navegador, digo, en mi aplicación de Spotify.
He cambiado el nombre de podcast, de mi canal de podcast, para que se me haga más fácil buscarlo. Todavía no me lo cargó. Pero una vez cargado, nos tiene que aparecer en nuestro canal de Spotify. Como un canal como un canal de prueba. Y con mis Perdón, una consultita. ¿El programa se llama Anchor para realizar podcast? Sí, ¿no? Sí, se llama Ah, ya, Anchor. ya. Gracias, gracias. Estoy instalando igual. En Spotify no lo encuentro. Ah, ok, ya está. Cuando busco en Spotify, he cambiado el nombre de canal, por ejemplo, el Prueba de Mar. Entro a mi canal de podcast. Estoy dentro de Spotify, por ejemplo, y automáticamente ya me ha subido los dos capítulos o el primer episodio que he grabado, que sería mi primera vez. Y como verán, es muy sencillo
la creación de un podcast y también es muy sencillo cargarlo al Spotify, ¿no? Desde el programa de Anchor. Una vez dentro, el episodio que quiero compartirlo, lo puedo compartir también desde la aplicación de Spotify. Puedo agregar a la playlist, puedo descargar el episodio, puedo compartirlo con todas las redes sociales que pueda tener. No tengo en este celular instalado el WhatsApp, por eso no me permite compartirlo, pero sí lo puedo compartir con todas las plataformas. Si se fijan, también puedo compartirlo con Classroom. Puedo copiar el enlace y publicarlo o subirlo a diferentes plataformas. Puedo crear más. La característica de este programa es que una vez que cree mi canal se va a llamar Prueba de Marca. Tengo un fondo que automáticamente me lo ha asignado Anchor, pero lo puedo cambiar en cualquier momento. Y desde ese momento, todo lo que vaya a grabar en mi aplicación Anchor se va a grabar como si fueran episodios diferentes. Puedo tener miles de episodios en mi canal de podcast. Y dependiendo de las personas, yo les puedo decir, pueden entrar a esta aplicación o les puedo dar el link de mi podcast para que ellos lo puedan escuchar, ¿no? El único requisito es que tengan Spotify conectado en su celular. Este programa de Anchor se conecta directamente con Spotify. Hay muchos programas que podemos utilizar tanto en Google para crear podcasts, pero me ha parecido que este es el más sencillo que he podido encontrar en el Internet. Además, me enlaza directamente con lo que es mi plataforma virtual. Como enlazar a Classroom, ¿no? Y también me permite compartir ese enlace con diferentes plataformas. Lo puedo pasar el enlace por el WhatsApp para que todos mis estudiantes puedan entender, puedan ver o puedan escuchar mi podcast, ¿no? Como les digo, hay muchas herramientas en el Internet donde ustedes les va a permitir crear. Esta me ha parecido la más sencilla y la mejor para crear un podcast desde su celular sin necesidad de utilizar ningún equipo, porque obviamente las plataformas de podcast siempre les van a pedir micrófonos, unos buenos micrófonos para que se les pueda escuchar, también una pequeña consola para hacer, si van a tener 2 micrófonos, 3 micrófonos, pero esta es algo más casera, no deja de ser más profesional, pero es muy sencilla de manejar y es muy sencilla de utilizar. Una consulta, ingeniero. ¿Sí? Spotify, tengo entendido que hay que suscribirse y hay que pagar un monto mensual o es gratuito, eso no lo tengo claro. Ok. Spotify es una plataforma de música, de streaming de música. No Ya. solamente es streaming de música, sino también podemos compartir podcasts, ¿no? Esta plataforma es de una suscripción, obviamente necesita tener un correo electrónico para suscribirse a la plataforma, pero es gratuita. Gratuita en la medida en que usted puede escuchar propagandas, ¿no? Si no quiere escuchar las propagandas, se puede pagar un monto de dinero al mes, pueden ser cada 3 meses o cada mes, y se le va a habilitar el contenido sin propagandas. Pero usted puede navegar en Spotify de manera gratuita. ¿Cuáles son los requisitos o cuáles son las características de la navegación gratuitamente? Que
Cuando usted está gratuitamente en Spotify, puede seleccionar cualquier artista dentro de su playlist. Lo que no puede hacer es dentro del playlist, por ejemplo, les explico un poco cómo funciona Spotify. Esta es mi cuenta de Spotify. Al principio les va a aparecer de esta manera, ¿no? Si ustedes tienen artistas preferidos, en la parte superior les va a aparecer los artistas más seleccionados o de los cuales ustedes han ido escuchando sus temas. En la parte inferior están todas las sugerencias que pueden hacer. Yo me he suscrito, por ejemplo, a un podcast de Bolivia siglo XX. Se pueden suscribir a cualquier canal, a cualquier artista, simplemente con colocar el artista que ustedes vean conveniente. Lo que sí no pueden hacer es, los reproduzco, el tema lo voy a reproducir en cualquier momento. Lo que no puedo hacer es, en la versión gratuita, seleccionar temas. Solamente quiero escuchar, por ejemplo, este, no quiero escuchar el otro. Entonces, en la versión gratuita, Spotify lo que hace es, eh, tengo que escuchar la selección completa. Pero eso no influye mucho en el manejo de Spotify. De manera gratuita les hablo, ¿no? Luego, dentro de cada canción, si yo voy a escuchar más de una canción, voy a tener propaganda de Spotify, que no dura más de 10 segundos o 5 segundos en algunos de los casos, las propagandas que me está brindando Spotify. Pero si yo no necesito o si yo me conformo con la versión gratuita, la puedo seguir utilizando. Puedo escuchar música de diferentes artistas. La única característica es que necesito tener conexión a Internet. La conexión a Internet, si utilizo las megas, les aseguro que no consume muchas megas la aplicación y tampoco consume muchas megas el escuchar, ¿no? No se lo va a comer como el YouTube. Cuando ustedes ven videos, automáticamente sus megas se las consume. Esta no, las canciones son encriptadas y no consume muchas megas, ¿no? Y obviamente si están en una conexión de Wi-Fi o en una conexión ADSL, no van a tener ningún problema. Pueden escuchar la música que ustedes gusten. Esa es la característica de Spotify. Aparte, pueden seleccionar artistas, pueden seleccionar temas, pueden navegar por la plataforma. La calidad de la música es muy buena. Y también pueden buscar podcast, ¿no? Si yo me voy a la parte de buscar y le doy, por ejemplo, a ver. Que me busque todas las artistas o temas o canciones que empiecen o que tengan como palabra marca. Entonces, él me va a poner las primeras ocurrencias que la aplicación tiene. Si bajan hasta el final, pueden buscar artistas, canciones o temas. Si ustedes buscan un tema en específico, por ejemplo, documentales, si no es un tema musical ni un artista, lo que les va a mostrar son todos los podcasts que tiene Spotify guardados acerca de esto. Por ejemplo, entro a un podcast. Este es el podcast de History Channel. Y como verán, History tiene una infinidad muy grande de episodios de podcast. Y
yo seleccionando cualquiera, estoy en una versión gratuita, no estoy en una versión de pago. Puedo escuchar el podcast. Puedo escuchar el podcast de mi interés. Simplemente haciendo un clic ahí. Puedo seguir buscando más podcasts dependiendo de la necesidad y del tema que yo voy a buscar. O en la parte inferior puedo ver todos los episodios de podcast, ver todos los canales de podcast acerca de documentales. Como verán, hay una infinidad muy grande de documentales en podcast, dependiendo de lo que yo necesite. Entrar a cualquiera. Tengo también episodios dentro de ese podcast de temas muy diferentes que me van a permitir y que me van a ayudar a solucionar estos temas. La única característica de podcast es que no hay video, solamente son audios. Pueden durar media hora, pueden durar 5 minutos, pueden durar más. En la guía de aprendizaje no he colocado el tiempo mínimo para crear un podcast. No quiere decir que con 10 segundos lo pueda solucionar, ¿no? Como en el video de YouTube, cuando hemos hecho, mínimo son 2 minutos que necesitaríamos para explicar un tema. Como lo he hecho, es muy sencillo. Yo he grabado 1 minuto 30 segundos, un tema que no está muy alejado de lo que quería expresar. Simplemente es para hacer una prueba. Y ustedes lo que tienen que hacer es eso, ¿no? Es ejercitar con la herramienta para crear su episodio, su primer episodio. Puede ser una bienvenida al tema que van a ver, puede hacer una bienvenida y una pequeña introducción al tema que ustedes están a la unidad de aprendizaje o el elemento de aprendizaje. Puede ser eso que ustedes pueden tocar. No les va a demorar más de 2 minutos o 2 minutos o 3 minutos hacer la introducción de su tema, donde vean qué van a ver, cómo lo van a ver, qué cosas van a aprender, cuáles van a ser las competencias de los estudiantes cuando terminen su unidad de aprendizaje, en qué una introducción acerca de su unidad, que eso ya lo tienen, de cuántas unidades se va a componer, qué van a ver en el transcurso de eso, y yo creo que con eso tranquilamente puedan abarcar unos 2 o 3 minutos en su podcast. Luego, ese podcast, ese enlace, lo tienen que subir a la plataforma en la tarea para que yo pueda entrar a ese podcast y pueda escuchar los temas y pueda calificar cada uno de los temas en su canal. Hasta acá no sé si tienen alguna pregunta. Creo que la tarea está muy sencilla de hacer, no es muy complicada. He tratado de utilizar una herramienta, ya no el Facebook, sino ahora el podcast, ¿no? Es una red social que está en boga en estos días, con la cual podemos ir trabajando y ustedes pueden sacar el provecho necesario. Por mi parte, ninguna duda, ingeniero. Ok, de todas maneras, este video lo voy a cargar a la plataforma apenas esta termine y apenas el Zoom me descargue el video necesario, lo voy a subir a la plataforma para que ustedes puedan hacer el seguimiento de las personas que no han podido entrar, entonces lo puedan ver. Como les digo, esta sesión no tiene puntaje, no es una sesión puntuada. Simplemente es de avance de tema, ¿no? A hacer una explicación de lo que
lo que necesito que hagan en esta actividad y esta semana. Si no tienen más preguntas, si no tienen más preguntas, podemos cerrar esta sesión del día de hoy. Dicen buenas noches, disculpe reiterarle nuevamente, por favor, no se olvide publicar de la sesión de hoy. Es que estoy de viaje y la señal se me perdió y no escuché muy bien, por favor. Sí, no se preocupe. Apenas me descargue el video del Zoom, lo voy a subir a la plataforma para que no tengan mucho problema ni se pierdan tampoco nada. Muchas gracias. No de qué. Muchas gracias por su asistencia. Desearles un resto de jornada y nos estaríamos viendo en el inicio de la unidad 2 de este módulo, ¿no? Hasta luego y que tengan buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, hasta luego.